Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Según Freud, el concepto de matar al padre es uno de los mitos más antiguos respecto a la relación entre padres e hijos y sobre todo la transición de la juventud hacia la edad adulta. Pero muchos expertos advierten que este concepto puede ser obsoleto, como lo prueba nuestro invitado de hoy, el artista mexicano Martín Coronel, quien, además de su actividad creadora, se dedica a inmortalizar la obra de su padre, el gran pintor Pedro Coronel. El tacto es una de las primeras formas que el ser humano tiene para comprender el mundo. Para Pedro Coronel, fue la manera inicial de relacionarse con la creación del arte. De joven, aprendió a modelar marionetas de barro con un titiritero de su localidad, lo que despertó en él una curiosidad que lo llevó del tacto para conocer al tacto para crear. Al empaparse de las vanguardias europeas, como el cubismo y el abstraccionismo, el artista encontró un lenguaje propio que combinaba su interés táctil con una necesidad visual. Esa búsqueda tuvo una incipiente fase en las pinturas de figuración abstracta, que representaron el trance entre la exigencia táctil de la creación y la subjetividad de la interpretación del color. Posiblemente sea dentro de la primera generación de arte figurativo donde existe una mayor influencia de los maestros del muralismo, sobre todo por la presencia de elementos nativos. Asimismo, las culturas originarias precolombinas, africanas y grecorromanas fueron una gran inspiración para la creación de sus obras. Su indagación artística culminó con una producción completamente abstracta, en la que resaltan elementos poliformes y orgánicos, que constituyen un juego de contrastes entre el fondo uniforme y las figuras multicolores. Muy buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes, Martín Jordi. Coronel. Has venido maravillosamente acompañado por Marc Fillon, que es el director de la Galería Art aquí en París. Buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes. ambos a Radio Buenas Francia tardes. Internacional. Es cierto lo que decía nuestra compañera en el vídeo de Hacienda, que el gusto de por la escultura de tu padre nació de haber hecho marionetas con un titiritero ahí en Zacatecas. Sí, en efecto, mi padre empezó de niño a jugar, a trabajar la escultura con un titiritero, pero también con los canteros de Zacatecas. Él se escapaba después de la escuela o antes porque tenía muy malas calificaciones en la escuela y se iba con los canteros a picar piedra también. Y fue su primer encuentro primero con las marionetas, pero también hacía las marionetas y hacía teatro con las marionetas. Tenemos una pequeña invitación a un encuentro de toros con marionetas y todo que hizo mi padre, ¿no? Y es verdad eso. Y después fue con los canteros. Realmente la formación de mi padre, tanto académica y todo, empezó con la escultura. Él cuando ya viene a México en 1939, justo a sus 18 años, llega al taller de talla y fundición del Estado, que no era una escuela propiamente dicho, sino era el taller donde fundían las esculturas para los monumentos, donde estaba Zúñiga y estaba otro maestro, Juan Cruz. Y ahí en ese taller, pocos años después se convierte en la Escuela de la Esmeralda. Imagínate. Pero antes de eso, mi padre se había fugado antes de sus 18 años 2 veces de Zacatecas, pero era menor de edad, entonces la única salida era en tren y mi abuelo mandaba un telegrama a la siguiente estación de tren para que lo regresaran. Pero siempre la idea de mi padre era ir a los fundamentos del arte y tanto fue así que cuando terminó la guerra, pocos años después llega aquí a París en 1948, buscando el arte, ¿no? De eso hablaremos. Quizás había escogido la escultura porque su hermano era pintor, ¿no? Tu tío. Pero mi tío es mucho más joven que mi padre, 12 años. Entonces el que primero llega a la ciudad es mi padre. Y no, porque su formación llegó a este taller. También tuvo otro maestro que se llama Santos Balmori de pintura, pero alterno a la escuela. Y ya después este lugar de fundición se convierte en una academia de arte por los auspicios de Diego Rivera y Frida Kahlo, que dicen, había la Escuela de San Carlos, que era como lo académico,
y hacen esta escuela que él decía, es que tenemos que hacer una escuela como renacentista, donde los artistas vengan a aprender en los talleres. Y meten a todos los maestros que son no tan académicos, no los grandes muralistas, pero los maestros de caballete, ¿no? Y entonces entran a esta escuela muchos maestros como Agustín Lazo, ¿no? Roberto Montenegro, que eran como los pintores de caballete de la época, ¿no? Decimos a menudo en este programa que muchos de los artistas más importantes se cayeron de pequeños, como Obelix, el personaje de las viñetas de Asterix, en la pócima de la olla de la fuerza. Una fuerza que les daba. Podían luchar contra los romanos gracias a esa pócima. Tú te caíste en un pote de pintura cuando eras pequeño, ¿no? Porque tu madre también era artista, tu padre, por supuesto. Sí, yo desde que nací, pues veía los cuadros de mi padre en la casa. Y mi madre también era artista, daba talleres para niños en el Museo de Antropología porque ayudó a montar el Museo de Antropología, pero ella fue pintora primero y fue discípula de Diego Rivera. Trabajó en el mural de La Raza y en el mural de Insurgentes junto con él. Alrededor de 2, 3, 4 años trabajó con él antes de su muerte, ¿no? Imagino que esos murales para ti tienen una significación muy especial, ¿no? Muy, muy especial. De hecho, en uno de los murales, en el de La Raza, sale el retrato de mi mamá, que sale con el corazón acá de fuera, en el pecho, y una paloma en la mano, como portadora de la libertad y la verdad, ¿no? Te vas a dedicar a la cerámica ya desde la adolescencia, pero vas a estudiar música, ¿no? La Veracruzana, en la universidad. Estudié en la Universidad Veracruzana 4 años música y después en la Nacional 2 años, sí. ¿Cuáles eran tus intenciones? ¿Montar Pues una era banda de descubrir rock? otro mundo, porque como tú dices, estaba muy metido en las artes plásticas, pero de repente la música se me abrió otro mundo y quise entrar en ese mundo. Y me ayudó mucho al regresar a las artes plásticas, porque sí hay las conexiones de la música y el arte, o sea, existen los mismos términos de color, ¿no? Matiz, y eso existe en la pintura y en la música también, ¿no? El ritmo, la composición, el equilibrio, son términos que se usan en las dos artes y es por un filo invisible que se unen, pero realmente sí Es existen en las dos importante, artes, por ¿no? supuesto que sí. Imagino que cuando eras pequeño por tu casa pasaba todo el mundo, ¿no? Grandes artistas, Diego Rivera quizás. Diego ya había muerto, pero sí me tocó estar con Octavio Paz, con Alberto Gironella, con José Luis Cuevas, con toda esa generación de pintores. Mi padre representó como la punta de lanza de una generación que en México llamamos ruptura, que rompió con el movimiento de muralistas, viendo otras influencias de arte moderno que la tomaban muy mal como arte burgués en México, porque decían, no, ese es arte burgués, porque los muralistas eran totalmente de izquierda y decían que no, que había que ir a las raíces del arte mexicano, ¿no? Nadie de esos personajes intentó disuadirte para que te dedicaras a otra cosa y no al arte. No, O al revés, realmente quizás. yo hacía mi tianguis, ahí ponía en venta los dibujos que hacía yo desde niño y me ponía a vender ahí mis dibujos y mi papá me decía, oye, no. Y yo hacía el negocio ahí, llegaban los pintores y les trataba de vender mis obras. Hay que aprovechar la Sí, circunstancia. aprovechar. Cuéntanos, ¿qué hizo que con solo 25 años, en 1948, como nos decías, tu padre hace las maletas y se instala aquí en París? Pues era llegar a los fundamentos del arte, realmente, ¿no? Él desde su natal Zacatecas contaba que él conoció el arte universal en los libros ya vacíos de las láminas de color. Entonces él veía las descripciones de los cuadros, pero se imaginaba los cuadros. Y yo creo que ese sueño de conocer esos cuadros realmente quiso hacerlo para llegar a París. Tal vez hubiera llegado antes, pero le tocó la guerra y él llega en 48, 2 años después o 3 que termina la guerra. Imagino que para todo artista es como peregrinar a la Meca, no venir a París. Sí, él quería llegar al fondo del arte, ¿no? Y al arte moderno. Quería, porque sí le impresionó. Y cuando llega aquí a París, se toca con la primera retrospectiva de Paul Klee. Y él dice que al ver el arte de Paul Klee se le abrieron las ventanas y las puertas de otro universo. Porque ese regreso al primitivismo que vemos mucho en la obra de Paul Klee, dijo, ahí está mi camino. Y le ayudó mucho.
Quizás Y por eso cambió de escultor a pintor. Dice que ahí pudo ver el camino para ser pintor. quizás dejar un poco la figuración para irse hacia la abstracción. Sí, sí, empezó a ver cómo podía soltarse de este lastre que era la escuela mexicana y la figuración, y cómo había un camino de imaginación, una puerta infinita, ¿no? Un camino infinito, sí. Aquí en París va a conocer a Octavio Paz, el poeta mexicano, que por aquel entonces era el agregado cultural de la Embajada de México. Fue un encuentro importante, imagino que le abrieron muchas puertas, ¿no? Sí, él se conoce, llega a París y lo busca porque había, yo digo, 3 gatos mexicanos. Aquí había, después de la guerra había muy pocos mexicanos, ¿no? Muchos norteamericanos, pero no No, mexicanos. muy pocos. Y entonces por amigos escritores le dicen, ve a ver a Octavio, lo conoce y hacen una gran amistad porque sí detecta la sensibilidad que tenía mi padre y empiezan ese diálogo entre un escritor y poeta y un pintor. Y gracias a Octavio llega a frecuentar los talleres de Brancusi y Víctor Brauner. Digo, no trabajó con ellos, pero Octavio, que los conocía, los lleva a esos talleres y les dice, mira, aquí está el fondo, ¿no? El primitivismo y el arte arcaico hecho modernidad, ¿no? Precisamente el Centro Georges Pompidou está exponiendo una retrospectiva de Brancusi Ajá. extraordinaria, fantástica. Te has convertido, Martín, en el gran experto en la pintura de tu padre, de Pedro Coronel. Fuiste comisario de la exposición del centenario, de su centenario, en el Museo de Bellas Artes en México. Imagino que fue algo importante para ti, ¿no? Pues sí, Fue fue la un culminación. logro importante porque eran sus 100 años de su natalicio. Él nació en 1921. En sus biografías sale 23, pero ya demostramos por actas eclesiásticas que nació en 21. Era coqueto, tu padre. Sí, no, se quitó 2 años para parecer más joven, parecer un prodigio, ¿no? Pero nació en 21, ¿no? Y entonces era importante rememorar la figura de mi padre y nos tocó precisamente en esta salida de pandemia y fue el primer proyecto que se presentó ya con esta administración y después de pandemia fue la primera exposición que se inauguró post pandemia y en México en el Palacio de Bellas Artes, donde fue la casa de mi padre porque ya había expuesto varias veces allí. La primera vez en una exposición en 1960, después estuvo en 1976 y ya poco antes de morir hizo en 1981 una exposición que se llamaba El Universo de Pedro Coronel, porque la afición de mi padre era el arte, entonces él logró juntar una colección de 1500 piezas de arte universal, donde hay arte grecolatino, hay un sarcófago egipcio, hay grabados japoneses, y toda esa colección que era su mundo de mi padre que tenía en su casa, la muestra por primera vez públicamente en el Palacio de Bellas Artes junto con 50 cuadros en 1981. Un apasionado por todo tipo de arte. Y fue su legado al pueblo de México. Ahora en su natal Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas, que es una ciudad que les invito a los mexicanos y a los franceses ir a visitar. Es como una joya en la corona ahí es una ciudad pequeña pero colonial. Está el museo donde está toda la colección que legó al pueblo de México. Fantástico, vamos a visitarlo. Y la semana próxima, el 28 de mayo, inauguras una exposición con obras de Pedro y de Martín Coronel Sí. en la Galería Arte más Arte. ¿Qué significa para ti esa vuelta de los Coroneles aquí a París? Pues como lo hice en Bellas Artes de regresar a su casa, yo decía, Bellas Artes de su casa, también es regresar a París otra vez al nido donde mi padre mamó la cultura y el fondo del arte, ¿no? ¿Has vivido aquí en París también o todavía No, no? así temporadas vengo 1, 2, 3 meses. Mi padre sí vivió, ya el último venía al revés de Mark, que está 3 meses en México y 6 meses y el resto aquí en París. Mi padre venía los veranos aquí y se iba a México, ¿no? Imagínate. Estaba 6 meses y 6 meses. Tenemos la suerte de tener a Marc Fillon, que es el propietario de la galería, el creador, el director de la galería. ¿Qué es lo que te ha interesado de los Coronel? Bueno, yo descubrí en Zacatecas justamente hace como 4 años este maravilloso museo que presenta a la cultura mexicana europea y toda la colección de
Pedro, y también pude ver la maravillosa retrospectivas en Bellas Artes y fue ya muy impactante. Y lo descubrí porque, claro, en Francia no se conoce mucho este artista. Y cuando Misha, nuestro amigo Misha, que maneja la asociación que trabaja mucho en Francia, me propuso Hacer la exposición. hacer esta exposición con los Coronel. Claro, fue un gran honor y nos encanta presentar los artistas mexicanos en la galería porque soy un aficionado de México desde 40 años. Probó de estar ahí lo más frecuente posible para seguir lo que pasa en el arte en México. Y ahora esta oportunidad es fabulosa de tenerlos aquí. Fantástico. Y además, una semana más tarde, el 6 de junio, va a haber un encuentro contigo, con Martín Coronel, en el Instituto Cultural de México, ¿no? Que Sí. depende de la embajada donde trabajaba Octavio Paz. Sí, exacto. Que me imagino también va a ser emocionante estar allí. Pues va a ser una plática acompañado también de Alberto Ramírez, Artista que él mexicano. trabajó, mi padre trabajó varios años aquí en el taller de Bramsen, que era de los talleres de litografía importantes, que logró sobrevivir hasta hace poco, porque según tengo entendido, aquí en París llegó a haber hasta 200 talleres de litografía y de repente fue una especie en extinción. Y cuando yo lo fui a visitar hace 8 años, me dijo, ya nada más quedamos 4. Y ahora me dieron la noticia que ya Bramsen cerró, porque bueno, fue el boom de la publicidad, se dio con la litografía y digo, por eso existe toda la obra del Moulin Rouge y todo eso, ¿no? Por supuesto. Por estos talleres de litografía. Han sido víctimas de la especulación inmobiliaria, seguro. También, y también de la modernidad, ¿no? De que ya la técnica de la litografía cambió, se fue hacia la serigrafía, el offset, y también el impedimento que se trabajaba sobre piedra, estas piedras que es una cantera italiana que se acabó por el boom que hubo. Entonces, primero empezaron con piedras de este tamaño, por eso los carteles eran así gigantes y se fueron partiendo las piedras, haciendo más chiquitas. Pero mi padre trabajó ahí directamente en la piedra, la litografía, con Bramsen. Y Alberto nos va a platicar también de ese taller, ¿no? Fantástico. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la galería Art de París, Art Gallery, aquí en París, en el 28 de la calle Fontaine-au-Roi, en el distrito 11 al norte de la capital. Muchísimas gracias, Martín Coronel, muchísimas gracias, Marc Fillon. Permíteme también que dé las gracias a Stéphane de Hesli y a Stéphane Fossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores. Y a Misha también, a Misha Bailón, que fue el que nos unió. Que no está aquí con nosotros porque está en Madrid, sí. Pero queremos saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen seguro que en Zacatecas, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.